a esta sesión número 14, la que vamos a iniciar en breve. Bueno, vamos a cargar ahorita nuestra presentación para que nos ayude ahí un poquito con el tema de la clase de hoy. Estamos, esto se demora solo unos segundos, ahí vamos, ahí está. Bueno, seguimos platicando de lo que es permítame, de lo que es el derecho tributario. Pues bueno, son cuestiones del programa, ¿no? Porque son realmente ramas del derecho distintas. El derecho tributario y el administrativo, pues son dos ramas diferentes del derecho. No obstante, pues ahí está. Muchas gracias. Ahorita estoy recibiendo la confirmación de que ya se ve todo. Excelente, gracias. Ahorita estoy dando las gracias, que eso era lo que esperaba. Magnífico. Ahora sí ya podemos iniciar con toda la tranquilidad del caso. También ya de parte de la U, pues nos habían dicho que qué era lo que nos había pasado, varios catedráticos, pero ya estamos resolviendo. Bueno, hablaremos de la relación jurídica tributaria. También estaremos platicando acerca de los elementos y características que tiene esta. Y adicionalmente, esto es algo que no está presupuestado dentro de las microclases. De una vez se los vuelvo a reiterar. Lo que es directamente la temática de las exenciones tributarias. Esto sí no está en la microclase, así es que vamos a platicar específicamente nosotros a partir de ella, ¿verdad? Para que lo tengan muy en cuenta y pongan la debida atención. Pues bueno, es un repaso más que todo, ¿no? Porque es algo que ya hemos visto. Entonces, sin más ni más, entremos. Relación jurídico-tributaria. ¿Qué es eso? ¿A qué se le llama o a qué se le conoce por relación jurídico-tributaria? Bueno, para muchos decir que la relación jurídico-tributaria y la obligación tributaria, para muchos, incluso autores, se considera que son sinónimos, ¿verdad? Es decir, que son cosas idénticas. Aquí vemos nosotros que la relación dice que es aquella que se da específicamente entre el Estado, que como ustedes bien saben es el sujeto activo siempre, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente. Estos son los elementos, ya los vamos a estar viendo de nueva cuenta en unos minutitos. Y esta cuestión, esa circunstancia que nace entre Estado y contribuyente, ¿producto de qué? Bueno, producto de que existe una normativa, ¿verdad? Producto de que existe un presupuesto, producto de que existe efectivamente tributos regulados, pues nace esa relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Es producto de esto. Eso que su servidor les ha hecho, pues es una síntesis de lo que está enfrente de sus pantallas, ¿no? Esa definición. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que no podemos hablar que hay relación jurídico-tributaria si falta uno de estos personajes, es decir, ya sea el Estado como el sujeto activo que es, o nosotros los contribuyentes, ¿verdad? Con que falte uno, pues no podemos hablar de que hay relación jurídica. ¿Por qué? Bueno, imagínense un Estado que no tenga contribuyentes, pues ¿cómo es que va a estar operando? Prácticamente pues sería directamente imposible. Tienen que haber contribuyentes, gente contribuyendo, y sin que haya un Estado que administre, es volver siglos atrás, ¿no? Cuando hace muchísimos siglos y siglos, desde siglos atrás, los hombres de las cavernas pues no tenían mandatarios que administraran esos tributos y se los devolvieran en bienes y servicios, ¿no? Porque eso es lo que se supone que hace también la relación tributaria. Entonces, tienen que existir Estado y contribuyente, ¿verdad? Y ese vínculo que, como ya hemos dicho, pues a partir del presupuesto que se realiza y todo lo que está normado, pues da origen a esa relación jurídica tributaria como tal. ¿Qué elementos tiene? Bueno, los elementos no son, bueno, sí,
los clasificáramos en elementos personales, en elementos materiales, pues nos tardaríamos más, insisto, pues son temas más de repaso y no entrar directamente a profundizar en circunstancias de lo tributario, pero vamos a hablarlo pues a grosso modo, pero también para que nos quede lo más claro posible. Repasando pues de que entre esos elementos el hecho imponible, que este sería un elemento de carácter material, ¿no? Definitivamente, de abajo dice el sujeto pasivo, este ya, como ustedes se van a dar cuenta, es un elemento personal, ¿verdad? La diferencia entre uno y otro, un elemento que es material y otro que es personal. Pues hablemos del hecho imponible. Dice que aquí en sus pantallas lo tienen, está relacionado con el presupuesto que se encuentra fijado por quién, más ni menos que por la ley. La ley es la que determina, ¿no? ¿Cuál es el objeto que quedará grabado? ¿M? Para lo que es un tributo? Al mismo tiempo, pues nos va a decir ahí eh, esa misma normativa cuánto es el monto que se debe pagar por dicho objeto, por dicho bien. Entonces, damas y caballeros, eso es el hecho imponible, ¿no? Esa circunstancia, ese presupuesto que la ley dice que configura efectivamente el tributo que se le coloca a un objeto, a una cosa, para que pues efectivamente a partir de ella pues se pueda obtener ese ingreso que el Estado cobra, ¿no? Entonces, como recordamos, los tributos no son solo impuestos. Claro, yo sé que muchos de nosotros siempre que hablamos de lo que es de derecho tributario, lo primero que se nos viene es el IVA, el famoso IVA, porque es el impuesto más alto que pagamos las personas, se puede decir, el impuesto indirecto más alto, y lo pagamos todos, ¿no? Desde niños hasta grandes adultos, todos lo pagamos el IVA. Entonces, pero eso solo es un tributo, ¿verdad? Entonces, ¿el IVA es un hecho imponible? Sí, ¿verdad? Pero no solo está el IVA, también están, ahora pasémonos a otro tributo, hablemos de las tasas. Ustedes recordarán, las tasas son aquellos tributos que graban principalmente servicios que se prestan. Digamos, el servicio del agua tiene un cobro, una tasa, ¿verdad? En este caso, dependiendo de los municipios, ahí ustedes van a poder ver que dice tasa municipal y ahí viene el porcentaje, ¿verdad? De lo que se está cobrando por el servicio directamente del agua. Entonces, el hecho imponible, reiterando, es ese presupuesto fijado por la ley. Ahí lo dice, ¿y cuál es el presupuesto? O sea, ese monto fijado por la norma para gravar efectivamente un bien o un servicio. Eso es el hecho imponible en cortas palabras. No necesariamente lo que está ahí, ¿verdad? Pero sí en cortas palabras. Porque muchas veces su servidor hace eso de sintetizar o de decir en otras palabras lo que está puesto. Porque no tenemos que memorizar. No tenemos que memorizar. Lo que tenemos que hacer es asociar, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es comprender adecuadamente los significados. Entonces, por eso es que lo hacemos de esa manera. Así es que usted ya lo sabe, ¿no? Tómelo en consideración. Pero yo quiero copiar la definición, cópiela, está bien, no hay ningún problema. Lo que a mí me interesa es que se le quede, ¿no? Que un hecho imponible, pues definitivamente es aquella situación que la norma ha fijado, ¿verdad? Para configurar un tributo sobre un bien o un servicio. Eso es el hecho imponible. Bueno, dicho, ¿qué es esto? Pasemos a hablar a uno de los sujetos personales de los elementos que tiene la relación jurídica tributaria. Este elemento es el sujeto pasivo. Pasivo, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué recibe ese nombre? Lo que sucede es que si bueno, hablemos de que el sujeto pasivo somos los contribuyentes. Si yo como contribuyente eh, no tengo, por darles un ejemplo, un vehículo, no tengo carro, tengo moto, no tengo nada de eso, entonces
yo no voy a pagar un impuesto de circulación sobre vehículos. Si yo no tengo un impuesto, un inmueble propio, yo no voy a tener que pagar el famoso impuesto único sobre inmueble o IUSI, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de que se es pasivo, porque no se puede establecer en qué momento nosotros vamos específicamente a contribuir, ¿verdad? Hay personas aquí en Guatemala que no tienen, por así decirlo, solo permítanme, ahorita sucedió lo mismo de la semana pasada, lo mismísimo de la semana pasada. Entonces voy a ver acá, voy a poner aquí, quedarme en la llamada. Esto se lo explicaba yo a, a la coordinadora de la U, porque en apariencia ahorita que me hizo ruido la computadora me dice que todos salieron de la llamada, metieron una señal acá. Pero bueno, yo considero de que estoy viendo, ahorita me está reactivando que estoy en directo, entonces vamos a seguir. Ahorita voy a colocar de nueva cuenta la presentación, permítame. Solo no sé si... No, parece que sí estaba presentando. Entonces, no sé si ustedes lo están viendo. Vamos a ver. Es molesto esto que está haciendo bueno, no el internet, no sé si es Google Meet, no sé qué será. Es molesto, pero bueno, supuestamente estoy viendo que sí estoy presentando, espero que sí. Ah, ya se mira, ay, muchas gracias. Agradezco aquí a la compañerita que la está haciendo de monitora, mil gracias, porque en serio se nos complica, ¿verdad? Que de repente ese sonito y el mensaje, pero bueno, ahí estamos. Entonces les decía, puedo que también se le llama sujeto pasivo, porque no sabemos cuándo o en qué momento nosotros como contribuyentes vamos a contribuir, ¿verdad? No lo sabemos. ¿Ah? Entonces, por eso es que se nos llama así. Aquí hay una definición, dice que es el obligado al tributo, ¿no? O sea, el contribuyente. ¿No? Y nos dice esta definición algo muy interesante, de verdad, que dice que también ahí debe cumplir la obligación principal. ¿Y cuál es la obligación principal? El pago del tributo. Es bien complejo hablar a veces de tributos porque eso está molesto en países como el nuestro, que tiene una tasa, además no sé qué, cuando mucha gente dice, es que Guatemala tiene los impuestos más bajos de América Latina, he escuchado gente que se atreve a decir eso. Pero sí, y es el segundo tristemente país más pobre de América Latina, entonces por eso es que no puede tener la misma tasa eh, no tasa de interés, sino el mismo nivel tributario de Estados Unidos de América, porque obviamente no tenemos los mismos ingresos. Entonces, bueno, son de las circunstancias que este servidor siempre hace ver que de vez en cuando las dicen son verdaderamente absurdas. Entonces, obligado a cumplir lo principal. Bueno, yo ahorita me recordé nada más ahorita, de nuestro Señor Jesucristo, que cuando le preguntaba a alguien, uno de los fariseos, que si era sensato pagarle impuestos al César, Jesús fue muy claro en decir, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Usted pague los impuestos, lo que haga la persona, mal o bien con ellos, eso ya se lo arreglará Dios, ¿no? Pero eso, nuestra obligación sí es tributar, no hay de otra, muy apreciables. Bueno, pasemos ahora a otros elementos. Bueno, ahí dice la base imponible. Este es otro de los elementos llamados materiales. ¿Ah? Aquí nos dice que la base imponible, antes dijimos que, si ustedes recordarán, para regresar, hace un instante que hablábamos del hecho imponible, que hablábamos que es esa configuración, ese tributo que se fija sobre un bien o un servicio, ¿verdad? Entonces, eso es el hecho. La base imponible ya es, ahí lo dice, está escrito, es muy claro, dice la magnitud dineraria, o sea, la cantidad de dinero que se va a pagar por dicho bien, servicio o tributo que deba prestarse.
por así decirlo, el famoso boleto de ornato, ¿no? Que es un arbitrio, es uno de los tributos que pertenece a la categoría de arbitrio. ¿Por qué arbitrio y no otro? Solo para recordarnos que los arbitrios son tributos que cobran las comunas municipales, ¿no? Entonces, relacionados que van directamente a temas que tienen que ver con mejoras en pro de los vecinos. Es decir, el boleto de ornato tiene esa función, que la ornamentación de nuestro país se mantenga muy bien, no en nuestro país, sino en nuestra ciudad, perdón, porque ya me estoy yendo a un nivel muy macro, y eso ya no depende de los alcaldes. Que tengamos ahí drenajes de agua para que circulen las aguas negras, etcétera, ¿no? Entonces, eso es parte del boleto de ornato. Entonces, eh, la base imponible es la magnitud que nos dice cuánto tengo que pagar yo por dicho boleto. Digamos, si ustedes se fijan, a veces nos ha tocado que pagar desde 10 quetzales hasta 150 o 200 quetzales, que son los valores máximos. Claro que son pagos que se hacen de un tributo anual, no es algo que sea a cada rato, pero efectivamente, pues, dicho boleto, pues, tiene que formar parte de un pago de nosotros los contribuyentes. El caso es de que también acá nos dice que, o de otra naturaleza, que resulta la medición o el valor, como el tema del IVA, por decirle algo. La base imponible del IVA es el 12%. Lo voy a explicar porque a veces creo que se confunde. Regresé a la anterior diapositiva. Creo que yo también no ayudé mucho, me fui un poquito a hablar de base imponible y mezclando ahorita lo que era ay, perdón, ahora me fui más para allá, la base imponible con el hecho imponible. Repito, el hecho es el presupuesto, es decir, el tributo que se paga por ese bien o ese servicio. Para que las calles se mantengan limpias, sin basura, el hecho imponible se llama boleto de ornato. Ese es el hecho imponible. Y la base imponible es la cantidad que yo tengo que pagar según mis ingresos, ¿sí? Es decir, ¿cómo es que está? De que si uno tiene más de 12,000 quetzales al año, si no estoy mal, aquí en la ciudad capital estamos pagando entre 150 a 200, creo yo, por el boleto de ornato. Se tiene que comprar también dentro de los primeros 3 meses, ¿no? Entonces, son de las cosas que debemos ir llevando, pero la base imponible es ese monto. Hablemos ahora del IVA para dar el ejemplo. El hecho imponible es cualquier cosa que usted pueda comprar en un supermercado. Digamos, una bolsa de leche de 130 quetzales. ¿Verdad? El hecho imponible es que la leche tiene un impuesto al valor agregado. Ese es el hecho imponible. Y la base imponible es la cantidad, en este caso el 12%. Eso es lo que se paga de IVA sobre la leche, ¿verdad? Entonces, eso lo explico así para que nos quede más claro y no vayamos a confundir hecho imponible versus base imponible. No. La base es la magnitud, específicamente la cantidad que debemos de tributar. Ahorita, pues, bueno, el gobierno de Alfonso Portillo fue quien subió el IVA del 10 al 12%. Para todos los que también solo hablan que, ay, que tan chulo Portillo, que fue un gran presidente, también eso fue algo que él nos hizo, ¿verdad? Subirle eh, ese 2% al IVA, que no parece mucho, ¿verdad? Pero ese 2%, uff, ya a la hora de pagar una cantidad grande sobre un bien, un servicio, una casa, vaya si es plata, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que debemos de tomar ahí en consideración, ¿verdad? Que la base nos dice cuánto es el monto. Digamos, de ISR, la ley del ISR nos dice que es el 5%, ¿verdad? De nuestros ingresos. A partir de que yo gane más de 5,000 quetzales al mes, pues me tienen que hacer una retención si es que
funciona como agente retenedor. Mi patrono, ¿verdad? Puede ya quitarme esa parte de ISR y él mismo pagarlo. Si yo gano más de 30,000 quetzales al mes, el ISR no es del 5, sino es del 7%. Entonces, eso es base imponible. El hecho imponible, ¿cuál es? El ISR, ¿verdad? Que ese es un impuesto de carácter directo. Directo sobre personas que tienen un ingreso. El hecho imponible es el ingreso fijo que se mantiene mensualmente y la base imponible es, según mis ingresos, el dinero que se debe pagar, ya sea un 5, un 7%, según sea el caso, ¿no? En cuanto a lo que es el impuesto sobre la renta o ISR. Bueno, y hablamos por último de quién es el sujeto activo. Otro elemento personal, por supuesto, dentro de la relación jurídica tributaria. Solo son dos. Si usted se da cuenta, aquí están hasta mezclados, ¿verdad? En algunos libros tributarios usted va a encontrarlos separados, ¿verdad? Hecho y base imponible como elementos materiales, ya lo dije también, y sujeto activo y sujeto pasivo como elementos personales. Entonces, está bien, ¿verdad? Definitivamente está muy bien. Creo que dicen que al buen entendedor, en pocas palabras, así dice el dicho, y lo que aquí nos habla de ser sujeto activo, eso creo que está más que claro, decir que es el Estado. ¿Y por qué es el Estado? Porque él, damas y caballeros, es el que se tiene que ocupar de ser nuestro acreedor, por ahí aparece la palabra acreedor, nuestro acreedor de tributos. El Estado nos cobra, nos pide que tributemos, porque él nos va a devolver bienes, servicios y demás a nuestro favor. O al menos así debería de ser. Pues, si es que alguno, pues yo sé que con ironía me lo dirá, pues, si al menos así debería de ser. ¿Eh? ¿El Estado es siempre va a ser el sujeto activo? Sí, por supuesto. Si hablamos en materia tributaria, por supuesto. No puede haber absolutamente nadie más que pueda ser sujeto activo. ¿Y por qué activo? Continua y activamente está este sujeto detrás de los tributos, ¿verdad? Y ahí no podemos decir que no es cierto, ¿verdad? Por supuesto que lo es. ¿Eh? Cada vez que yo pago, estoy comprando, perdón, no iba a decir pagan, cada vez que estoy comprando, lo que sea, estoy pagando un impuesto. El Estado está funcionando siempre como sujeto activo. Es así pues que por ello los tenemos que diferenciar. Nunca lo vayamos a poner al revés. Los que somos sujetos pasivos somos nosotros. Usted recordará por qué. Pues porque nosotros no estamos específicamente individualizados a tributar siempre total y completamente de una misma forma. Porque voy a darles un ejemplo también, ¿verdad? A veces uno puede estar trabajando incluso para el propio Estado y por cierto tiempo, si uno es contratista del Estado, recibe un monto y eso no significa que todo el tiempo va a ser igual. Asciende o bien le rescinden el contrato y se acabó el sujeto contribuyente, ¿me explico? Entonces, por eso es de que el sujeto pasivo eh, podemos ser cualquiera, mientras que el activo pues siempre es el Estado. De eso no debemos de tener inconveniente en decirlo. Bueno, esos fueron los 4 elementos del derecho, no, de la relación jurídica tributaria. Ahora hablaremos de la naturaleza jurídica que tiene esta. Bueno, siempre que hablamos de naturaleza jurídica, nos remontamos a decir cuál es su esencia, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es su fin? Bueno, no fin, pero sí, ¿de qué está hecho? ¿Qué lo compone? Entonces, y se mezclan dos, la palabra naturaleza, que habla de su esencia íntima, y la palabra jurídico, que nos convierte en el tema legal que nos refiere. Entonces nos dice, ¿cuál es la esencia legal? Para que queramos entender estas palabras. ¿Cuál es ese,
ese sentido del derecho de la relación jurídico-tributaria. Bueno, lo tenemos ahí enfrente también. Mire, esto parece un juego de palabras, porque nos dice que es parte del derecho público, independientemente, dice, o sea, aunque no lo crean, es de carácter independiente esa, esa circunstancia de que se haya vuelto derecho público, porque la mayoría, insisto, la mayoría de actos tributarios están eh, efectivamente en el plano privado. ¿Cómo así? Irá usted, sí. Hoy, hace un rato andábamos comprando algunas cosas en el supermercado. O el supermercado X, no vamos a hacerle publicidad ahorita. El supermercado X y yo voy al supermercado, echamos ahí los productos que vamos a necesitar a lo largo de la semana. eh, Le pago al cajero y me vengo, ¿no? Entonces, todos esos actos que hicimos son privados, porque el supermercado no le pertenece al Estado. Yo, eh, obviamente, estoy pagando, no solo estoy pagando al Estado, se lo estoy pagando a ellos. Ellos, la gente de este supermercado, es quien le tendrá que hacer llegar al Estado esos tributos, principalmente el IVA, ¿no? Que siempre que hablamos de supermercado, yo sé que ustedes dirán, ah, es el IVA. Por supuesto, el IVA, ¿no? Entonces, o impuesto al valor agregado. Por cierto, ay, perdón, como a veces, esto ya es de ortografía lo que voy a decir, IVA, o sea, impuesto al valor agregado, se escribe con una I, una V y una A. Ahora, cuando decimos IVA del tiempo pasado, el verbo ir, el infinitivo ir, en su forma participio, así se diría, coloca IVA, se escribe con I, B de bueno, ¿verdad? Y una A, es así, entonces no se van a estar equivocando, porque por ahí hasta pude ver yo a alguien que hace Ropensum también y que me está escribiendo IVA con V, pero del verbo ir, va con el, iba a la universidad y me lo pone con V, no, no, hombre, cuidemos también nuestra ortografía. Entonces, nos dice acá que indistintamente de que lo que se haga principalmente es entre particulares. Resulta que la naturaleza jurídica del derecho tributario es que es parte del derecho público. Solo eso, no, hay más. Resulta que su otra naturaleza también nos dice que es autónomo. ¿Y cómo así que el derecho tributario es autónomo? ¿Y cómo es que lo estamos viendo en el curso de Derecho Procesal Administrativo? Simple y sencillamente se mezcló para que, bueno, esto ya no lo hicimos los catedráticos, pero se hizo de esa forma para que pues se pudieran evaluar ambos contenidos. Pero reiterando, ¿verdad? Que el derecho tributario es autónomo, tiene sus propios principios, ya los vimos la clase antepasada, si no estoy mal, tiene sus propias instituciones, tiene su propia doctrina, ¿verdad? Y eso, damas y caballeros, sus propias leyes, ¿no? Eso lo hace autónomo. Y vemos pues que eso es en grandes rasgos, en una explicación muy grande, la naturaleza jurídica del derecho tributario. Repetimos, es parte del derecho público y es de carácter autónomo. Eso es su naturaleza jurídica. No nos vayamos a hacer bolas, pero es que ahí dice otras cosas en la pantalla, sí, pero yo lo estoy resumiendo. Yo estoy diciendo en palabras, perdón, en palabras muy cortas para que nos quede claro. Esa es la naturaleza jurídica. Bueno, características. Ahí están viéndolas ustedes en sus pantallas. No es lo mismo característica que naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica
tiene que referirse principalmente a la esencia, ya lo habíamos dicho. Pero las características son peculiaridades que nos identifican a cada uno. Vemos ahí que la primera característica nos dice de que esta rama del derecho tiene una peculiaridad y es un vínculo personal, ¿verdad? Esa es su primera característica, el vínculo personal que crea entre el sujeto activo, entiéndase, el Estado, y todos nosotros los demás, los contribuyentes. Esa es la primera característica. Se crea un vínculo entre nosotros y el Estado. ¿Pero por qué se crea un vínculo? Sí, un vínculo de pagar, un vínculo de contribuir, un vínculo de dar, ¿verdad? Eso es básicamente la primera característica. La número 2 nos habla de que este bendito derecho nace de un hecho generador. Al hecho generador también se le conoce como hecho imponible. Lo vimos hace un momento, ¿no? Aquí, como ustedes dice base imponible, pero también ya vimos el hecho. Como ustedes recordarán, colocábamos nosotros ahí un ejemplo de que decimos, si una persona va a comprar un quintal de azúcar, eh, ¿cuál va a ser el hecho generador ahí? Que sobre ese quintal debe pagar un tributo. ¿Qué clase de tributo? Ustedes dirán el IVA. Precisamente, es el IVA, ¿verdad? Eso, damas y caballeros, es el hecho generador o hecho imponible. Está en la norma, eso ya también lo dijimos. Y aquí dice que el derecho este nace de dicho hecho, perdón ahí por la cacofonía, que este hecho, perdón, esta clase de derecho tributario nace también eh, de esa relación entre el hecho generador o hecho imponible que ocurre entre sujeto activo y sujeto pasivo. Y por último, porque pues no es que hayan un montón de características, dice que también tiene autonomía. Ustedes dirán, pero hace un rato en la naturaleza jurídica también se mencionó. Sí, claro, principalmente hay que referir eh, a lo que se refiere de que su naturaleza jurídica va específicamente de ser una rama del derecho público. Esa es principalmente la naturaleza jurídica de este. Que sea, que tenga autonomía realmente es más una característica que su propia naturaleza jurídica. Porque en un principio, hace muchos años atrás, en Guatemala y en el mundo entero, pues simple y sencillamente el derecho tributario no se contabilizaba como lo que hoy es, ¿no? Una ciencia autónoma, ¿no? Pues, estaba justamente muy relacionada con las demás ramas del derecho y de repente, en muchos casos, ni siquiera existía una numeración o una nomenclatura rara sobre los tributos que se debían de pagar. Entonces, son de las circunstancias que debemos ver. Bueno, prácticamente, solo quiero ver, sí, sí. Nos queda un temita muy breve que tiene que ver con la microclase que está grabada. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Bueno, la microclase que está grabada nos va a hablar hasta la obligación tributaria. Hasta ahí viene el contenido de esa pequeña microclase de 15 minutos. Pero claro, aquí yo no estoy 15 minutos con ustedes, estamos más tiempo. Y por eso nos da la oportunidad de poder hablar de la exención tributaria también. Pero bueno, hago la salvedad por si alguien ahí luego dice, ay, pero en la microclase no mencionan nada de la exención, ahí no se mencionó nada, no. Aquí en esta clase es donde vamos a ver ese adicional, ¿verdad? Esa parte extra que es bien interesante y de su importancia que nosotros la conozcamos. De momento, pues vamos a hablar de la obligación tributaria. Vean lo que dice. Y para los que son observadores, yo sé que algo van a reflexionar en este instante cuando
hayan terminado de leer la definición. Esta sí la voy a leer literalmente porque luego quiero hacer una comparación con la otra. Para mí es una falta de respeto cuando uno se pone solo a leerles una presentación porque ustedes saben leer, pues están ya para egresar como profesionales del derecho. Entonces, insisto, para este servidor es una falta de respeto, o sería una falta de respeto que me pusiera a leer solo una diapositiva. De vez en cuando lo hacemos porque queremos remarcar algo. Y en este caso es la definición. ¿Ya veo? Aquí dice que la obligación tributaria constituye un vínculo, dice. Miren, un vínculo. ¿Entre quién? De carácter personal. Eso me llama poderosamente la atención. Según esta definición, dice que esta acción de carácter cambiario es de carácter personal. ¿Y por qué es de carácter personal? Simple y sencillamente porque en, en este vínculo, ¿verdad? Como tal, vamos a ver que se relacionan dos personas, ¿no? El sujeto activo y el sujeto pasivo. Por eso ahí lo sigue leyendo. Miren lo que dice. Entre la administración tributaria, es decir, el sujeto activo, y otros entes públicos, acreedores del tributo, ¿no? Ministerio de Finanzas Públicas puede ser, ¿no? Y los sujetos pasivos de ella. Ahí está. Muy claro eso. Eh, Sé que algunos dirán, la obligación tributaria se parece mucho con la relación jurídico. Vamos a regresar, ¿no? Con la relación jurídico-tributaria. Porque aquí dice, ojo, regresé solo para hacer la comparación y la pequeña diferencia entre una y otra, que dice que existe entre el Estado y el contribuyente cuando se produce en la realidad el presupuesto previsto en la ley. Cuando ocurre ese acontecimiento de que eh, alguien nos compró moto, ¿no? El hecho de haber comprado esa moto involucra que tuvo que haber tenido un tributo. Ahí hay una relación jurídico-tributaria. Ahora, la obligación tributaria ya no solo va en la vía va específicamente aquí nos vamos a referir a una vía. En la anterior, que es la relación, el contribuyente da y por supuesto, esos, aunque lo reciban, aunque no lo, no, bueno, ya ahorita me hice bolas en explicar esto. Voy a volver para diferenciar, la relación jurídico-tributaria. Le decía yo, por eso volví acá, el contribuyente, ¿sí? Observa que está presupuestado, que tiene que pagar ciertos tributos en tal vía, por tal cosa. Eso es en la relación jurídico-tributaria. Pero ojo, el Estado, de alguna forma u otra, le tiene que devolver al contribuyente. ¿Y cómo se lo va a devolver? En alumbrado público, en mantener bien las calles, en destapar los drenajes, todo eso, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a la obligación tributaria, aquí específicamente se remarca lo que hacemos los sujetos pasivos. ¿Ya se dieron cuenta de ese detalle? Si es un vínculo, sí lo hay. Por supuesto que es jurídico, o sea, legal, ¿verdad? Entre esos sujetos de la administración tributaria, pero principalmente quienes habla, dice los acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Entonces, aquí principalmente nos habla de como es por algo obligación, es básicamente el qué hacer de nosotros los contribuyentes a partir de ese vínculo legal que tenemos. Pues es contribuir, no hay de otra más que contribuir, ¿verdad? Esa es, damas y caballeros, pues la razón de ser. Bueno, eh, vamos a chequear, disculpen que haya movido ahorita en la pestaña, pero aquí atrás tenía mis leyes. Vamos a ponerle atención a algunos de los artículos que tiene el Código Tributario para que ustedes los vayan subrayando, los vayan tomando en consideración. Primero, los artículos 18 y 17, 17 y 18, perdón, pues ahí nos habla principalmente de los sujetos, algo que acabamos de ver hace un momentito.
que nos va a servir para hacer match. Dice el 17, sujeto activo. Dice, el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. 18 dice, sujeto pasivo de la obligación tributaria. Sujeto pasivo es aquel obligado al cumplimiento de las pretensiones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Bueno, ahí está dos de las definiciones que vimos. Los elementos personales están aquí, antes de avanzar al tema de las exenciones. Luego, vamos a ver qué otro nos parece que sea importante para tomarlo en consideración. El artículo 22 dice, situaciones especiales. Cuando ocurra el hecho generador en las situaciones que adelante se enumeran, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales los sujetos que en cada caso se indica. ¿Cuáles son los casos? Dice ahí, situaciones. En los fideicomisos, el fiduciario. ¿Quién es el fiduciario? El beneficiario del fideicomiso. Recordémonos que en el fideicomiso aparecen tres personas, ¿no? El fideicomitente, el fideicomisario y el fiduciario. Entonces, aquí nos dice quién es el encargado de dar. Dice, primero dice, cuando ocurra el hecho generador de la situación de demanda, ¿no? Será responsable del cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, y aquí dice que es el fiduciario, ¿verdad? Es decir, el beneficiario, en este caso, de dicho fideicomiso. 2, dice, en los contratos de participación, dice que el responsable de esta situación es el gestor. Como ustedes se recordaron, el contrato de participación es de carácter mercantil, ¿no? En esta, una persona les dice a las demás, miren, hagamos un negocio jurídico, un negocio mercantil, no necesariamente una sociedad, ¿eh? No es una sociedad, porque lo que tiene de diferencia el contrato de participación es que se establece que se dará el mismo por un tiempo que es de carácter limitado. Y contrario censo, nosotros vamos a ver que, bueno, no hablamos de que sea un tema de carácter limitado en una sociedad, por el contrario, ¿no? En una sociedad no la van a hacer para que esté por un mes, 2 meses, un año. Las sociedades se extinguen, pues porque al final hay cierta quiebra de los socios, pues, como tal, o lo que sea, pero tenemos que tener claro, pues, de que el contrato de participación refiere para un negocio en particular y normalmente, pues, establece un plazo de duración. Y en este caso, el responsable de dicha obligación va a ser el gestor, es decir, el que le dijo a los demás, muchachos, entrémosle, démosle, yo soy el gestor, ¿vale? Voy a ser como el que administre, y ustedes son los participantes, y al terminar el negocio, reparto las utilidades. Eso es el contrato de participación, entonces el gestor es el responsable. Luego dice, 3. Bueno, voy a terminar de leer donde dice el gestor. Ya sea una persona individual o una persona jurídica, en cuyo caso el responsable será el representante legal de la misma. Bueno, ya sea trata entonces una persona jurídica puede entrar a un contrato de participación. Sí, puede, por supuesto que sí. Ahí sí que, recordemos, sabemos personas individuales y personas jurídicas. Y las personas jurídicas pueden tener también, por supuesto, un contrato de participación. En este caso, pues ya vimos que el responsable va a ser de su representante legal. Luego nos dice el número 3, en una copropiedad, los copropietarios de plano, ¿verdad? Vamos a un ejemplo muy simple, de que si a 2 jovencitos les dejaron una casa, sus padres, y ahora ellos son copropietarios de ese bien inmueble, ¿quiénes son los encargados de pagar el IUCI? Los dos, porque
ambos son copropietarios. Ahí no se vale que diga uno, no, ahorita sos vos. No, vos. Si ambos son los copropietarios, entonces ambos tienen que pagar dicho impuesto. Así nos lo dice muy claramente la ley. Qué importante, ¿no? Luego dice, en sociedades de hecho, los socios. ¿Qué es una sociedad de hecho? Aquella que se formó sin haber creado como tal se me escapa ahorita la palabra, una solemnidad, ¿no? Sin haber realizado, sin haber estado inscrita en el registro mercantil. Eso es específicamente una sociedad de hecho, ¿verdad? Aquella que dijeron, hagamos una sociedad así, y ya no terminaron el procedimiento legal, ¿verdad? Entonces ahí dice que quiénes van a hacer, y eso ustedes ya saben, que cuando se hace una sociedad de esa categoría, lo único que queda es eh, eh, que se vuelve una sociedad colectiva, y al adquirir características de sociedad colectiva, todos los socios responden, porque ese era el sentir, ese era el objeto, era es así, mejor dicho, como ocurre en una sociedad colectiva. Luego dice, en el numeral quinto, en las sociedades irregulares, también los socios. Bueno, disculpen. Ahí estamos. ¿Cuál es una sociedad irregular? Bueno, la de hecho, la que se formó solo así. La irregular es la que le faltó algo, ¿verdad? Para que estuviera legalmente inscrita. Hicieron el contrato de sociedad, que por cierto es la escritura más grande que un notario hace. Mucha gente que dice, hay un gran testamento. El testamento muchas veces es más pequeño que una declaración jurada. Y contrario censo, pues una declaración, una escritura de sociedades es enorme. Se tiene que detallar cada negocio, cada cosa que va a vender, a comerciar, lo que sea la sociedad. Y eso implica que sea muy grande, ¿eh? Entonces, bueno, aquí la sociedad irregular fue porque a pesar de que hicieron todo, como diríamos al buen Chapín, el merequetén, de que se hizo la escritura pública, el notario fue el olvidadizo. Él fue el que no la llegó a inscribir nunca al registro mercantil. Pero también sus socios nunca se preocuparon, nunca le dijeron, mire, Liqui, ¿dónde está nuestra patente de sociedad? No, también les valió poco. Y al final de cuentas, la sociedad se quedó inscrita de una manera irregular. Entonces, eso es, damas y caballeros, ahí. Y estamos viendo que bajo esas circunstancias se queda, ¿no? Los socios, todos de manera solidaria con el pago de las obligaciones de tributo. Por último, nos dice el numeral sexto, dice en sucesiones indivisas. ¿Qué es una sucesión indivisa? Siempre que hablamos en derecho sucesorio, estamos hablando de todo aquello que tiene que ver con lo testamentario o bien lo intestado. Entonces, si decimos que una sucesión es de carácter indiviso, quiere decir que es cuando todavía no se ha repartido. Imagínense que si hubiera un testamento. Pues el testamento siempre es lo más sano, ¿no? Que ahí claramente dice a quién le queda cada cosa, o si es un heredero universal, pues toda la masa. Pero cuando no hay un heredero universal, sino hay legados, efectivamente, pues, y no se ha dividido todavía la herencia en legados, entonces el que va a ser el responsable de lo tributario, dice aquí la norma, es el albacea, que ya sabemos nosotros que para este caso es el administrador de la mortual. Y por supuesto, si no hubiese albacea, que fuera una sucesión intestada, pues son directamente los herederos, ¿no? Entonces, esos son los casos de cómo se responsabiliza específicamente a quienes son los contribuyentes en este tipo de situaciones especiales, que son yo diríamos, las más complejas, y por ello es de que pues les dimos lectura, ¿no? Para que las tuviéramos ahí nosotros en cuenta. Bueno,
Ahora hablamos directamente de las exenciones tributarias. Yo por ahí me recuerdo que más de alguna oportunidad pude escuchar a alguien que decía, es una extensión del IVA. No hay extensión del IVA. Lo que hay es una exención, ¿verdad? De estar exento. Este verbo, el infinitivo exentar o exentuar, nos refiere justamente a cuando hacemos excepción de algo o de alguien, ¿verdad? Entonces, eso es la exención tributaria, cuando estamos exceptuando el pago de un tributo a una persona o sobre una circunstancia, ¿verdad? Por supuesto, no es algo que hay que decirlo, no es algo que sea tan común, porque de veras no es el caso. Y bajo esas circunstancias, pues, vamos a conocer cuándo se da el tema de la exención tributaria. Y repito, esto que ahorita hablaremos de la exención tributaria no está en la microclase, no está. Claro, es una pequeña clase de 15 minutos. Nosotros aquí tenemos pues un par de periodos para poder hablar. Así que dicho esto, pues lo entendemos y le entramos, ¿no? Dice acá, ¿de dónde consiste o de dónde viene el término exención? Hace un rato lo decía yo. Pero aquí lo dicen palabras muy claras. Liberar a una persona del pago de un impuesto. Eso es una exención tributaria. Esta definición es muy grande. Dice que la exención en términos tributarios es considerada como una técnica. ¿Ah? ¿Por qué es una técnica? Lo que sucede es de que no es que vaya a tirar o a romper ahí eh, llamémosle así, el marco jurídico tributario, que vaya a provocar anarquía. No. Tiene bien sujeto, tiene muy bien identificado qué o quiénes y por qué motivo estas personas o bajo esas circunstancias no se pagan impuestos o se aminoran los mismos, porque a veces también la exención tributaria no es completa, ¿verdad? Entonces, esas son de las situaciones que le tenemos que prestar la debida atención, ¿verdad? Bueno, eh, dice acá también, va dirigida sobre las personas. ¿Qué clase de personas? Tanto nosotros los que somos personas individuales, como también va para las personas jurídicas, como nosotros pues siempre imaginamos y presupuestamos. Una persona jurídica. Hay quienes siguen diciendo la empresa, la persona jurídica. Yo espero que ustedes ya no sean de esos. Espero que ya no. ¿Qué características tienen las exenciones tributarias? Bueno, no son muchas, así que no se me vayan a atormentar, solo son las 4 que tienen en su pantalla. La primera, pues valga la redundancia con lo de exceptuar, ¿no? Son excepcionales. Es decir, no aplica a rangos generales, ¿verdad? Eso es lo que nos trata de decir. No es algo que sea muy común, no es algo que sea hacia toda la generalidad. Eso es lo que nos dice ahí. Tiene un carácter excepcional, estar exento de un impuesto, de un tributo. Ahorita por decir algo se me ocurre dar el ejemplo. Perdón, la iglesia. La iglesia no paga impuestos. ¿Por qué? Porque la iglesia no paga esos tributos. En el pasado, por supuesto, se creó también a la iglesia no solo para ser un ente de formador espiritual, ¿verdad? Sino porque la misma iglesia también prestaba ayuda de carácter social. De hecho, algunas lo hacen, ¿no? Hay algunas iglesias que tienen a su cargo la administración de hospitales, orfanatos, em, casas hogares. Ahorita se me viene a mí este de que hace poco, no hace mucho lo conocí, mejor dicho, este hogar Madre Teresa de Calcuta, que está ahí en zona 7. Hay una colonia, no sé si se llama Saquerti o El Amparo, pero
una de esas en zona 7, ahí está. Y ahí pues la misión de las Hermanitas de la Caridad, bien interesante, ¿no? Ellas, pues sin sueldo de nada, lo que hacen es mantener a los abuelitos y personas que tienen algún problema mental, ¿verdad? Las ayudan a comer, a cambiarse, bueno, cosas muy básicas. Entonces es bien importante. Entonces, como la iglesia estaba que iba para ese lado, pues por eso es que ancestralmente se le exceptuaron ese pago de impuestos o tributos. Claro, hoy en día yo sé que más de alguno dirá, pero ahora muchos que hacen con la plata, pues, bueno, volvemos al tema, ¿no? Allá Dios con la gente que incluso se enriquece con la fe de otros. Así que ese es el carácter excepcional, ¿no? Uno de los ejemplos que damos. ¿Va? ¿Quiénes más están exentos? Los colegios, las universidades. ¿Por qué? Bueno, la educación, por supuesto, es llamémosle así, uno de los servicios más importantes dentro de la sociedad, o debería de ser el más importante. Es triste que en Guatemala la educación sea más un privilegio que una facultad, ¿no? Algunos de nosotros somos los privilegiados por haber estudiado, haber egresado de nivel medio de la universidad. Entonces, y por esa carencia de educación que tiene nuestro país y porque el sistema público no tiene toda la capacidad de, eh, llamémosle así, para darla a la misma, es que se le hizo una exención a, a las escuelas, no a las escuelas que estoy hablando yo, a los colegios, a las universidades privadas del pago de los impuestos. Las universidades privadas del país, hay unas que es increíble, se paga una cantidad exagerada de dinero, ¿verdad? Ustedes bien saben la nuestra, digo la nuestra porque yo también he estado terminando mis estudios de posgrado allá en Universidad Rural. No egresé de la rural, pero igual, o sea, mi licenciatura no es de allá, pero eh, mis posgrados, la maestría, el doctorado, pues sí, los he estado cursando ahí en rural. Y pues tiene de verdad, no es que le esté haciendo publicidad a la universidad, pero es la que tiene los costos, yo diría, más asequibles, más coherentes a la realidad del país, porque las otras universidades, a la es que de veras es descomunal lo que cobran algunas de ellas. Es increíble que haya gente que pueda pagar, digo yo, a veces universidades privadas como las que hay también. Pero como es un servicio de educación, por eso es que se quedaron exceptuadas de pagar impuestos y tributos. La segunda característica es que dice que está vinculada ¿a qué? A la existencia de dos cosas, o de dos normas, perdón. La primera dice, sujeción a la tributación a determinados supuestos y personas. Y bien, la segunda norma que exime de la misma a algunos de estos. Bueno, ¿cómo así? Para que entendamos esta característica. Nos habla de que primero la norma es la que nos dice dos supuestos. Eso nos lo está diciendo en palabras claras. El primero de ellos dice que cuando es en determinados supuestos y en determinadas personas. ¿Cómo así? Hablemos de determinados supuestos. El medicamento genérico. Eso es ese sería el primer supuesto. ¿Saben ustedes que los medicamentos genéricos están libres de impuestos? Se supone que el objeto, bueno, ¿cómo es que un medicamento se vuelve genérico? Ustedes lo saben, después de que hemos pasado con ese tema del derecho de propiedad intelectual y demás, pasan los 75 años después de la muerte del inventor, ¿verdad? Entonces, llamémosle así, este beneficio, ese invento, como es un medicamento, pasa a la sociedad misma, y,
permite pues de que ahora medicamentos como el ibuprofeno, que es un analgésico, los antibióticos que se ha dicho mucho de ellos, y demás, pues puedan prácticamente tener acceso a nivel genérico y tienen un precio mucho menor que los que son de marca. Claro, usted dirá, pero es que son mejores los de marca. O sea, el de marca tiene una reacción más rápida en muchas ocasiones, por supuesto, está más concentrado. Yo que sé, no soy médico, pero pues puede funcionar igual. Pero un genérico también funciona en un momento determinado. De repente más lento o de repente hasta igual de rápido. Pero lo que trato de decir aquí, para que no nos perdamos, es el supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Los medicamentos genéricos. La norma dice que están exentos de impuestos, de tributos. Por eso dice, en la primera norma es supuestos y personas. Y en la segunda norma se exime específicamente, la otra es personas y supuestos. Y en la segunda exime a alguno nada más. De personas, ¿qué podemos decir? Bueno, hablemos ahora de, eh, hace un rato les hablé del boleto de ornato, ¿no? Un arbitrio. ¿Qué personas ya no deben pagar boleto de ornato? Las personas que han pasado a la tercera edad, ¿verdad? Entonces, ahí también vemos nosotros una exención. Es decir, que los mayores de 65 años, ¿verdad?, no pagan ningún tributo. Entonces, en la característica primera nos habla que aquí están determinados supuestos y personas, mientras que en la segunda solo hablamos de uno u otro. No es la gran diferencia, ¿verdad? Pero para que ustedes lo tengan en cuenta. Si decimos que, bueno, vamos a ver quiénes más están exentos: iglesias, la educación, medicamentos genéricos. Uy, se me escapa ahorita a mí qué otra cosa está exenta para tenerlo en cuenta. No se me viene en este momento. Pero bueno, hablemos ahora de personas, ¿verdad? Los niños, un niño está exento del pago de cualquier tributo. Absolutamente. Entonces, esta sería el segundo presupuesto, ¿verdad? Se exime a algunos de estos. La misma exime a uno. En este caso, los niños, que diga, los niños, y por supuesto, un niño no, sabemos nosotros que no tiene capacidad de ejercicio. Entonces, no vamos a esperar a que un niño vaya a pagar el ISR, ¿verdad? O va a ir a pagar el YUSI. Es más, las mismas municipalidades hablan en qué caso se interrumpe la prescripción, ustedes recordarán, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos refiere, pues, que no cuenta para los niños, ¿verdad? Pero hay niños que, pues, de chiquitos reciben herencias, fallecen sus papás, y ellos están muy pequeñitos, y no hay quien pague los impuestos porque no había hasta que él sea adulto. Aunque claro, yo sé que usted dirá ahorita, hay el tutor, pero como a veces los tutores se hacen de la vista gorda, me explico. Bueno. La tercera característica dice que la circunstancia de haberse realizado el hecho imponible, siendo este lo que marca el nacimiento de la obligación tributaria. Eso es una más que característica, pues bueno, es algo lógico y obvio, ¿no? Se caracteriza una exención porque se realizó el hecho imponible. Digamos que un colegio va a comprar computadoras. ¿Mm? El hecho imponible es pagar el IVA, ¿verdad? Eso lo hace un rato lo dijimos. Hecho imponible, base imponible. El hecho imponible es pagar el impuesto al valor agregado sobre las computadoras. La base imponible es el 12%, pero ahora, ¿dónde es que entra la característica? Porque la exención nos dice, si bien hay hecho imponible, que es el que se tenga que pagar impuestos, usted no lo tiene que pagar. Por eso se puede hacer ese descuento, ¿no? Cuando le dicen, mire, voy a comprar tal cosa, vaya, es para el colegio, y no me va a hacer mi descuento, pero ya le hice descuento, no, o sea, mi descuento del IVA, ¿no? Porque yo estoy exento.
Entonces, con toda la razón, ¿verdad? Se quita el IVA y recibe los bienes mucho más baratos. O no mucho más baratos, pero sí más baratos, porque no tienen el impuesto al valor agregado. Y la última característica es que no nace la obligación tributaria o no nace del todo completa, ¿verdad? Entonces, vamos a los ejemplos que ya dimos hace un momento, ¿no? También una persona declarada en estado de interdicción, se me olvidaba, ya vieron que ahí nos vamos recordando, ¿verdad? Una persona declarada en estado de interdicción, pues también tiene la característica que va a estar exenta, ¿verdad? Porque ella no puede dar, no puede hacer realmente nada hasta que vuelva a ser declarado capaz por el juez competente, pero mientras la persona incapaz siga con el problema, ¿verdad? Eh, de estar de encontrarse en estado de interdicción por los presupuestos que ya nosotros recordamos, ¿verdad? El alcoholismo, la drogadicción, o por supuesto, ¿cuál era el otro? Para que se viera. eh, y los que padecen de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, son personas que, por supuesto, no van a ver nacer una obligación tributaria. Esa es la característica también de estas. No ven el nacimiento de esa obligación tributaria. Luego, pues vamos a ver ya para terminar cómo se clasifican las exenciones tributarias. La clasificación es un poquito amplia, ¿verdad? Ahorita nosotros vamos a entender eh, que una exención al mismo tiempo puede ser o sea, una sola exención, vamos a ver que va a entrar dentro de más de una de estas clasificaciones. Y lo aclaro para que no se vayan a pensar ustedes de que, pero tal exención, hablemos ahorita de la exención de los genéricos, ¿verdad? Me van a decir ustedes, pero esa más es objetiva que temporal, que permanente, que puede que sea de las dos o de las tres. Ya vamos a ver ahorita a qué nos referimos cuando se clasifican como tal esas exenciones tributarias. Dice acá en la primera de ellas, exenciones de carácter objetivo. Y en estas leemos, aquí sí está muy claro, muy, muy resumido, ¿no? Que se conceden en razón a la materia. Aquí sí hacemos especial énfasis a la materia. ¿Mm? En materia educativa, ¿no? No estamos hablando del sujeto, ¿no? Estamos hablando de materias. En materia educativa no se pagan tributos. ¿O sí? No, ¿verdad? En materia educativa no se pagan tributos. Ahí está, esa es una exención de carácter objetivo, ¿verdad? Porque hace alusión, repito, a la materia. Entonces, al hablar de que esto va a ser así, no podemos venir y decir, no, bien, hay que cobrar. No, 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 ya la ley dice que no, que están exentas y que se puede hacer. Entonces, son de las situaciones que tenemos que ponerle atención, ¿verdad? De cuándo es de carácter objetivo, cuando hablamos de la materia. Ahora dice exenciones subjetivas. Dice, pretenden que ciertas personas, aquí dice personas, arriba las subjetivas dicen materia. ¿Mm? Aquí sí hablamos de personas, no queden obligadas como contribuyentes. Vaya. Eh, entonces, si yo digo que se exceptúan hablemos ahora de lo que hace un rato decía, ¿no? De que las personas declaradas en estado de interdicción, esa es una exención de carácter subjetivo, porque no está tratando sobre una materia, sino está tratando sobre personas. Nos está diciendo que eh, aquellos individuos que sean toxicómanos, ebrios consuetudinarios o adolezcan de una enfermedad mental, pues no tienen que tener por qué pagar impuestos, ¿verdad? O tributos, mejor dicho.
Entonces, insisto, ven la diferencia. En la primera hablamos de materia, aquí estamos hablando de personas. Aquí muy específico, quiénes de plano no. Ahora nos aparecen ahí las exenciones de carácter temporal. Bueno, la misma palabra lo dice. Cuando algo es temporal, yo presumo que se da únicamente por un espacio, ¿no? Por un tiempo. Entonces, ahí abajo lo dice, ¿no? El efecto excluyente de la obligación tributaria solo es durante un plazo limitado. Ujú. Ahorita con el tema de la pandemia de COVID-19, como ustedes bien saben, bueno, por cierto, sigan cuidándose. Ayer resultó alguien conocido con COVID. Gracias a Dios no está grave, pero pues, está enfermo, pues y ahí no le está pasando muy bien que se diga. Entonces, permítame otra vez el sonidito, eso significa que otra vez está portando mal esta cosa. ¿Sigues ahí? Dice, sí, sigo aquí, pues. Qué mal, vamos a ver, estoy presentando. Bueno, yo creo que ahí estamos, mis apreciables. Ya, yo creo que con esto. Y ya falta poco, ¿eh? Y se quiere portar mal esto. Esperemos, bueno, ahorita ya no creo que vuelva a molestarnos después de esta, ¿eh? Eso sí, estoy yo un tanto tranquilo porque ya el curso, pues quedan unos minutos nada más para que se acabe. Bueno, volvemos. Dice, les hablaba de las que son temporales y les daba el ejemplo de la pandemia del COVID. ¿Por qué? Porque en países como en Estados Unidos se suspendieron varios pagos de los tributos. Habían personas que estaban lidiando ahí con los tributos y dijeron, no, no, ahorita quedan exentos por este tiempo de pagar impuestos determinadas personas. Seamos la gente de salud, los tributos sobre medicamentos quedan exentos. Me explico. El objeto fue, por supuesto, aliviar la situación. Por supuesto, sabemos que Guatemala tomó medidas distintas, nada que ver con lo de los tributos, creo yo, porque ahí sí no, que yo me acuerde, no hubo ninguna exención, ¿verdad? Pero porque era también muy obvio que el contribuyente no estaba comprando, o sea, durante los meses más agudos de la pandemia del COVID, pues realmente no se veía que se estuvieran comprando cosas, ¿verdad? Eran más objetos de primera necesidad los que pues las personas comprábamos. Y nada de decir, un sillón, una tele, no, ¿verdad? Nada de eso. Le poníamos más atención a lo más importante, ¿no? Que era la comida, todo eso, ¿verdad? Entonces, hubieron, insisto, no en Guatemala, que yo me acuerde, pero sí en otros países exenciones, ¿verdad? A los tributos eh, por un lapso. No es que tampoco hubiera sido de una forma total, pero sí por un lapso, o sea, por un tiempo. Bueno, entonces estas son unas de las clases de exenciones. Seguimos. Luego tenemos a las exenciones permanentes. Como la palabra lo dice, permanente viene del verbo permanecer, ¿verdad? El verbo permanecer es un infinitivo que nos dice que se queda, ahí está. Como dicen algunos cuando están enamorando, los patos que están enamorando hoy en día, para siempre, ¿verdad? Así es lo permanente, ¿verdad? Son aquellas exenciones que no están limitadas por el tiempo, sino están ahí fijas siempre, siempre. Y entonces, pues, así reciben el nombre de exenciones permanentes. Pongo un ejemplo porque si usted se da cuenta, ya es ahí donde yo les decía hace un rato que vamos a encontrar que de repente hablemos ahora de las excepciones, de las exenciones que se dan a los colegios. El que está exento del pago de los impuestos es un colegio.
y es una exención, bueno, en materia sobre todo de educación, porque no es tampoco que va a ir el propietario del colegio, ojo, no puede ir el propietario de un colegio tampoco a decir, mire, vengo a comprar una cama, todo esto, y ahí me lo da, eh, vengo a comprar cerveza y todo, y ahí me da la exención. La exención está concatenada, por supuesto, a la persona, ¿no? Hace un momento cuando hablábamos de las exenciones objetivas, a la materia, perdón, no a la persona. Las exenciones objetivas están relacionadas a la materia. Entonces, es ahí donde estamos diciendo de que si va con que la educación no tiene que pagar ningún tributo, pues definitivamente es una exención objetiva que va a la materia, pero también es de carácter permanente, porque eso siempre va a ser así. Tendría que hacerse una reforma, ¿no?, a la Constitución Política de la República para poder especificar que ahora se van a cobrar tributos, ¿verdad? Claro, ¿cuántos no gritarían? eh, Ahí pegarían el grito al cielo, ¿no? Pero estamos dando solo un ejemplo. Y por eso es totalmente inadecuado aquello de que hay personas, yo recuerdo cuando hace mucho tiempo trabajaba en colegios, decía, ay, me va a dar la factura. El colegio no da factura, les decía yo, pero ¿por qué no da factura? Que esos están faltando, no falta el que se la quiere llevar de muy sabio, ¿verdad? Y por eso uno no debe asegurar algo, al menos que esté realmente, valga la redundancia, pues muy seguro o conozca el tema. Y recuerdo yo que más de alguna vez decían, no, es que, ¿por qué? Si eso es ilegal, que si el colegio no da factura, eso se puede reportar a la SAT. Y les decía yo, los colegios están exentos, ¿verdad? La ley lo dice. Y hasta les mostraba en más de alguna ocasión los artículos donde la ley nos dice que estábamos exentos, ¿verdad? Entonces, no se puede pagar, no se paga el IVA, ni ni ningún colegio de Guatemala, ninguno. Pero es que yo supe que a un colegio por ahí, la SAT sí le dio porque no daban facturas, porque vendían los pans y los libros. Es que eso es aparte. Un pants, o sea, un uniforme, eso ya estamos hablando de que es un bien. La educación es una materia, ¿no? La educación no es algo que pueda evaluarse con un impuesto, con un tributo. Yo les daba esa diferencia. Ahí sí, ¿verdad? Cuando la SAT logra chequear por ahí de que algún colegio se quiere pasar de vivo y está haciendo cobros, ¿verdad? De cosas y no extiende facturas, porque digamos, si un colegio, insisto, va a vender los zapatos del uniforme, pues tiene que pagar, ahí sí tiene que dar los impuestos, porque está exenta del pago de impuestos la educación, no los zapatos, ¿verdad? Pero es que con los zapatos se vienen a educar, sí, pero ya eso es un bien, ¿no? Y por los bienes materiales, sí, se grava impuesto y se tiene que pagar como tal. Entonces, aquí vemos, les estoy dando yo por eso un clarísimo ejemplo. Creo yo que no nos deja ninguna duda de esa situación, pero reitero, que no se pague impuesto es de carácter permanente. O sea, siempre va a ser en ese contexto con al menos la educación. Luego dice que también están las exenciones totales. ¿Y qué es eso de las exenciones totales? Parece lo mismo que las permanentes. A ver, dice acá que las totales impiden el nacimiento de la obligación, mientras que las permanentes no están limitadas en el tiempo. Veamos la diferencia. Las permanentes son las que están siempre. Digamos que dijera, mire, a partir de hoy, dijera el gobierno, están exentos del pago de ISR las personas que ganan 5,000 quetzales. Se les cobrará a partir de que ganen 7,000. Entonces, a partir de ahí, hay una exención. Oiga, mi amiga está hablando, y eso que no estoy masticando chicle. Hay una exención de carácter permanente, ¿no? El presidente la pondría así.
Bueno, con el Congreso de la República, ¿no? Que dijeran eso. Miren, vamos a quitarle el 5% perdón, el que paguen ISR quienes ganan más de 5,000, ¿no? Subámoslo, y que 7,000, pues ahí está. Esa sería una exención de carácter permanente acá por todo el tiempo. Ahora, cuando hablamos de una exención total, ¿verdad? Aquí volvemos, esto tiene mucho que ver con las de carácter objetivo, para determinados hechos y para ciertos sujetos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sujetos, volvemos a decir, están exentos del pago de tributos? Las personas de la tercera edad. Una persona de la tercera edad que, eh, digamos, tenga que pagar, bueno, exentos de algunos tributos, porque no todos. Hablemos ahorita del boleto de ornato, está exento. Eh, o tiene una exención parcial, mejor dicho. Voy a quitar ese ejemplo porque es más de una exención parcial. Hablemos mejor volviendo al tema, ¿no? De las personas en estado de interdicción o de los niños. Hablemos de los niños. Los niños tienen una exención total. El tributo para un niño no debe pagarse. Si hoy un niño imaginémoslo, vamos a ver, recibe toda su herencia y eran millonarios y todo esto, el niño tiene 10 años, él ahorita está exento, ¿verdad? De pagar todos los tributos, todo lo relacionado con la herencia que va a recibir, está exento. Totalmente, mientras sea niño. Y entiéndase que para todos los niños es así. Es total. Pero ¿por qué no es permanente? Porque cuando él deje de ser niño, ¿cuándo va a dejar de ser niño? Pues cuando cumpla 18 años. Cuando él deje de ser niño, simple y sencillamente, pues va a tener que pagar. Así de sencillo. Eso, damas y caballeros, es a lo que nos refiere, ¿verdad? Como tal, una exención total. ¿Los niños están exentos? Sí, lo están, pero no significa que por siempre o permanentemente. ¿Ya vieron la diferencia entre la exención total y la permanente? Una va hacia los tiempos y la otra va hacia los sujetos, principalmente a los hechos. El hecho de que un niño tenga 18 años, definitivamente una circunstancia. Y por último tenemos a las exenciones parciales. La misma palabra parcial ya saben lo que significa. Parcial, parte. O sea, no una totalidad, no. Parte. Eso es lo parcial. Dice que las exenciones parciales no impiden el nacimiento de la obligación. Es decir, la obligación tributaria existe, está. Lo que sí hace una exención parcial es reducir. Aquí está escrito, según esta página de Estudiantes Pro Derecho, nos decía, reducen la cuantía de la deuda. Más que deuda, no hablamos de deuda, sino lo que hacen es reducir la cuantía del tributo, no de la deuda, del tributo. Eso es lo que hace una exención parcial, ¿verdad? Reduce el tributo. Digamos, a diferencia de la total, que la total lo exime por completo, la parcial nos dice, no, parte de este tributo. Hoy sí vamos al ejemplo que estaba dando antes, porque antes lo estaba dando mal. Hablemos hoy sí de las personas mayores de 65 años y el tema del boleto de ornato. Recordémonos que el boleto de ornato, si usted ya se dio cuenta, dice que yo no sé, ahorita si lo estoy diciendo bien, pero
recuerdo que sí, al tener más de 65 años se pagan 10 quetzales. Entonces, ahí vemos nosotros que indistintamente de lo que gane la persona mayor de 65 años en Guatemala, es tan triste, tan lamentable que conforme uno se hace más adulto, más inservible lo hace en toda la sociedad guatemalteca. Entonces, vemos que esta persona, ¿ah?, ya no va a pagar, digamos, le toca comprar un boleto ornato de 100, ¿no? Ahora por su edad, compra uno de 10. Entonces, está siendo favorecida la persona por una exención de carácter parcial. Muy poco nos dice el Código Tributario acerca de las exenciones. Creo que ustedes ya lo han leído, el artículo 62. Y ya con esta me despido. Dice, exención en la dispensa. Me gusta porque esta nos dio la definición. Porque yo sé que más de alguno dirá, el IC no nos dio la definición de exención. No me quedó muy claro. Vaya, ahorita la tiene la ley. Con esto va a quedar muy claro. Exención es la dispensa total o parcial, ¿ya vieron? Ahí está hablando de lo parcial, del cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los sujetos pasivos de esta. ¿Quién es la única que puede conceder la ley? La ley. Cuando se verifican los supuestos establecidos dentro de la ley, o sea, dentro de la misma. Y siempre que, ¿qué dice? Si concurren partes exentas y no exentas en los actos o contratos, las obligaciones tributarias se cumplirá únicamente en proporción a la parte o partes que no gozan de exención. ¿Cómo así? Vale. Imagínense que el ejemplo que va a quedar bien claro. Hoy un colegio va a ir a comprar, o sea, propietario de un colegio va a comprar impresoras para tener allá. Y va a comprar 5 impresoras para el colegio. Entonces, él como propietario dice, mire, pero yo vengo de parte del colegio y por favor vamos a dar la exención del IVA. Vaya, muy bien. Pero ojo, la empresa, el establecimiento que está vendiendo las impresoras, él no está exento. Él sí tiene que pagar su IVA. Él sí. A su proveedor, él sí. Ahora con esta otra persona, pues, cuando se realiza así, solo se libera al que está exento y el otro tiene que pagar. Eso es lo que nos dice el 62 del Código Tributario. Mis muy apreciables estudiantes, muchas gracias por habernos